Bienvenidos a Versión Cero, yo soy Kat y hoy estoy con una invitada muy especial que es Paula Gallego. Antes de empezar y dar contexto de todo, te quiero preguntar cómo te sientes en tu visita en Chile. Estoy muy emocionada, es una visita que me hacía mucha ilusión y de momento todo está siendo muy especial y muy emocionante. Qué bueno, querida. Quería antes de empezar, como hacerte una especie de recorrido por Chile, para que te sientas como parte de la cultura. En este país, el vino no es solamente como parte del bebestible como para compartir, sino que también es parte de la cultura. Y contamos con un patrocinador que se llama Casillero del Diablo, que es este vino de selección de etiqueta blanca que está aquí, que es la reserva. Y es para que te lo lleves a España, para que puedas disfrutar y puedas también tener un toque de Chile contigo. Ay, qué bien, me encanta, muchas gracias. Sirve para una velada, para una película, para lo que a ti te parezca. Así que de verdad muchas Buenísimo. gracias a Casillero del Diablo por el vino de regalo. Mira, la actividad que vamos a hacer ahora se llama la pecera, ¿ya? De hecho, aquí está. ¿Qué nos quiere decir la pecera? Vamos a sacar 5 temas aleatorios, que la idea es que tú metas la mano a la pecera y el tema que te salga, te voy a hacer preguntas al azar. Vale. ¿Ya? ¿Estás preparada? Sí. Me encanta, que Vale. determinada. Entonces vamos, sacas la que tú quieras. Vale. La que sea la mostramos a la cámara a ver qué tenemos primero. ¿Qué dice ahí? Infancia. ¡Qué lindo tema! Es mi tema favorito, quería que saliera. ¿Sí? Vale. Sí, ya mira, la infancia, ¿qué es lo que nos pregunta la pecera? Lo primero, ¿cuál es la historia que te contabas a ti misma antes de saber escribir? ¿Qué querías ser de pequeña? ¿Cómo era esa Paula, chiquitita? Yo quería contar historias. Era siempre. una narradora. Lo que ocurría era que no sabía escribir, entonces siempre inventaba cuentos que luego mis padres grababan con una grabadora de voz, pero no lo sé. Las historias que contaba siempre eran historias humanas y creo que sigo manteniendo eso. Qué lindo, qué bonito. Y en ese sentido, ¿hay algún recuerdo de infancia que hoy sientas que parece sacado de una novela? Algo que te haga como retroceder y digas, podría haber Pues sido. también con el tema de la narración, tengo muy buenos recuerdos de mi abuela contándome historias, porque ella también era una gran narradora. Ella no era escritora, pero sí creo que era una persona que tenía esa necesidad de contar y guardo muy buenos recuerdos charlando con mi abuela inventando historias. Y en ese sentido, los libros siempre estuvieron presentes en tu vida desde pequeñita. Sí. Ay, que estabas destinada, entonces naciste para escribir. Y la pecera también pregunta, ¿qué tipo de personaje sientes que eras cuando jugabas? ¿La heroína, la villana o la que observaba todo? Qué difícil. Yo creo que jugaba más a ser la heroína. Ya. ¿Y eso se ve reflejado en tus libros, por ejemplo, ahora? ¿O Diría prefieres que los no. villanos? Es que diría que no, porque jugaba a ser la heroína quizá porque me gustaba tomar acción, pero ahora escribo más con personajes que incluso si son héroes, se han corrompido de alguna manera o se van a corromper o son héroes que no encajan del todo en ese prototipo canónico del héroe, que es lo que a mí me fascina como en el mundo de la narración. Y eso, por ejemplo, se podría ver reflejado en qué libro principalmente, en Imperio. En todos hay ese personaje del héroe que no cumple con las características del héroe clásico, pero creo que en Tu nombre a medianoche se ve más, porque Alexandra la hacen heroína y la utilizan como propaganda, pero ella no se siente una heroína, se siente algo muy distinto y en lugar de ser una construcción del héroe, es una deconstrucción. Lo que hay, lo que nosotros leemos y lo que ella cuenta en algún momento encajan, en otro momento se separan y es un poco ver quién es de verdad Alexandra. Me encanta, qué bonito. Ese libro, de hecho, llegó ahora hace poco a Chile. Así que la gente que le interesa, ahora es cuando. Yendo un poco a esa Paula chiquitita, ¿qué emoción crees de tu infancia que todavía escribe contigo hoy? Por ejemplo, no sé, la inocencia, la felicidad, la tranquilidad. Yo creo que la esperanza. Ay, Me gusta que todas mis historias, aunque sean muy oscuras, siempre tengan algo de esperanza.
Y la última pregunta de esta sección: si tu infancia fuera un libro, ¿qué escena no podría faltar? Qué bonito. Una escena de mi infancia. Yo creo que voy a decir de nuevo alguna con mi abuela, Ujú. escuchando sus historias. Ay, qué hermoso. Nos vamos a poner emocionales. No, por favor. Ya, esas fueron las primeras fases de infancia. Y ahora, por favor, te invito a tomar otro tema de la pecera para ver a qué nos vamos a enfrentar ahora. ¿Qué dice? Universos. ¡Ay! Universo. La pecera en universo. También tiene 5 preguntas para ti. La primera es: ¿qué es lo primero que aparece en tu cabeza cuando escribes? ¿El mundo o los personajes? Los personajes. ¿Y los construyes de cero inmediatamente o de la nada? Por ejemplo, a mí me pasa que tengo ideas de libro, pero no las escribo. No sé, me estoy duchando y de repente digo, oh, creo que tiene personalidad, creo que existe, pero ¿cómo la traspasas? ¿Cómo vas construyendo estos personajes? Es una construcción que tiene una parte previa a la narración. Intento trabajarlos mucho, sobre todo la parte psicológica. A mí es lo que más me interesa, la parte humana de esos personajes. Intento que al leerlos los sintamos reales, y entonces la parte psicológica, emocional, humana, es algo a lo que le doy muchas vueltas, pero los conozco del todo cuando empiezo a escribir y veo qué decisiones toman a lo largo de la trama. Y hay veces que me sorprenden, y cuando más amo a un personaje es cuando de verdad me ha sorprendido y encuentro que ha hecho algo que yo no esperaba, pero que tiene todo el sentido en la trama. Y es cuando de verdad pienso que es un personaje que podría ser humano, y cuando me gustan mucho. Ay, me encanta. ¿Y de los libros que escribes, hay algún universo donde tú como Paula vivirías? Es difícil porque son universos muy oscuros y pasaría muchísimo miedo, pero no lo sé. En el universo de Imperio de Sombra y Tormento, por ejemplo, quedarse a oscuras significa morir. Creo que lo pasaría terrible. Yo allí lo pasaría muy mal. Viviría a gusto en el universo de Gaueco, de todas las criaturas oscuras, porque hay mucha mitología, mucha magia, hay brujas, amo las brujas. Ya. Creo que yo iría por ahí, intentaría aprender cosas de ellas. Ya, maravilloso. Ya igual me gustaría ser una bruja. ¿Y qué elemento nunca puede faltar en algún mundo que creas? Por ejemplo, me dices oscuridad, pero ¿hay algún otro que sientes que quizás como que acompañan tus novelas? No sé si es un elemento del mundo, pero el romance. Ya. Y me gusta que sea un romance que traspasa a los personajes y que tenga que ver con el destino y con la magia, y que esté entrelazado en el sentido que tiene el mundo. Ay, qué lindo. Y escribes muy buenos romances, hay que decirlo, así que no desaprovechen la oportunidad de leerla. En ese sentido, la cuarta pregunta: ¿prefieres construir reglas claras o dejar espacio también para que el lector descubra algo como inexplicable? Creo que me gustan más las normas claras. Gracias. Incluso sí que puede haber margen a la exploración de otros conceptos, de otras realidades, pero sí me gusta que todo tenga sentido, y que la magia no sea una magia que surge de la nada o del azar, que sea algo que incluso sin tener una explicación, que tenga un funcionamiento que pueda ser real. Genial. Y yéndonos un poco al libro A tu nombre a medianoche, lo que nombraste del libro como tal, que es ficción histórica, ¿en algún momento iba a ser fantasía o lo imaginaste siempre como tal como lo escribiste? No, siempre lo imaginé como ficción histórica porque creo que es una historia donde lo real es impactante precisamente porque ocurrió de verdad, y porque son cosas muy crudas que se han vivido y que se viven, y porque en ese contexto el romance que hay entre las dos protagonistas puede brillar más en un momento muy oscuro. Que haya algo tan luminoso, creo que aunque el libro no tenga fantasía, creo que es la magia de la historia. Qué precioso. Así que cómprenlo. Lectores de Chile, es la oportunidad. Ya, me encanta. Tenemos 2 temas de la pecera, vamos a sacar el tercero. A ver qué nos sale Vale. y qué nos da el azar. Me interesa esto. Deseos. ¡Qué interesante! Ya. Es todo sobre libros por si acaso. Vamos. El primero:
¿Qué deseo tuyo nunca confesarías directamente, pero sí a través de un personaje? Pero obviamente no algo privado, sino, por ejemplo, no sé, como algún personaje tuyo que tenga una característica que tú sientas que compartes o que dejaste un pedacito de ti en alguno. Qué difícil. Es que yo creo que todos los personajes tienen algo mío, incluso los malos. Ah, Sí, porque los villanos también tienen algo que siempre me inquieta o me perturba. Intento trabajarlo a través de ellos, intento ver por qué me inquieta tanto. Y no lo sé, un deseo. Voy a decir que Kiera, porque ujú. es una persona. No sé cómo decir esto sin quedar fatal. No A te ver, vamos a juzgar. No se va a enterar. creo que es una persona que tiene que conocerse mucho a sí misma. Ujú. Y a mí me gusta, bueno, creo que yo también me estoy conociendo a mí misma y en ese sentido puedo empatizar con ella. Me encanta. Quedaste súper bien. No tenía nada mal. Vale. Y lo segundo, tus personajes impulsan de alguna forma como que su propósito está escrito desde el comienzo o va cambiando a medida que escribes. Depende. Hay personajes con los que tengo muy claro Ya. el propósito y a dónde quiero llevarlos, y hay otros que se van construyendo a sí mismos. Y, por ejemplo, en Imperio de Sombra y Tormenta hay un personaje que no voy a decir quién es para no hacerle spoiler a nadie, pero es un personaje que se va a transformar mucho desde el primer libro y que tenía muy claro cuál iba a ser el final de ese personaje, y es algo que no cambiaría. Incluso aunque él se haya desarrollado de esa manera, bueno, ya ha dicho él, pero no pasa nada. Vamos a censurar eso. Acotado a la mitad de los personajes, pero bueno, aunque él se ha desarrollado mucho, ese final tenía que ser así desde el principio. Me encanta. Y hay una pregunta acá desde la pecera que es, ¿qué es lo que te impulsa a empezar una historia nueva? ¿Cuál es la principal motivación que tú sientes para sentarte y decir como, voy con este nuevo proyecto? Es que es algo como muy mágico Mm. y muy inexplicable, pero hay veces que yo noto esa conexión con las letras, noto que algo tira de mí y que tengo que sacarlo, Ujú. y utilizo las novelas para explorar eso que me llama, que puede ser algo bueno, puede ser algo malo, pueden ser ambas cosas, pero necesito explorar y lo hago a través de las historias. Qué hermoso. Y a raíz de eso, hay una pregunta acá que es directamente como si prefieres escribir desde lo que te falta o desde lo que anhelas conservar como persona. Qué profundo. ¡Qué bonito! Sí. Creo que hay de las dos. Ujú. Creo que sí, y que las mejores historias son las que tienen ese equilibrio. Qué lindo. ¡Qué bonita pregunta! Me encanta. Y la quinta pregunta de los deseos es, ¿qué deseo crees que se repite quizá en algunos personajes, aunque vayan cambiando tus historias? ¿Hay algún patrón de ellos que puedan compartir o todos se diferencian con la narrativa que vas construyendo? Creo que es la necesidad de conservar la humanidad. Ya. Incluso en el entorno más hostil, ya sea un entorno que ocurrió de verdad como 1917 en Rusia con Tu nombre a medianoche, o algo que esperemos que no ocurra como en Imperio Sombra y Tormento, que es con un Japón sitiado y con la oscuridad matante. Creo que siempre lo que intentan conservar los personajes es la humanidad. Ujú. Qué hermoso. Vamos al cuarto tema de la pecera. Estoy muy entretenida. A ver qué es. Miedo. ¡Ay, miedo! Quería que saliera ese también, porque lo encuentro interesante. Ya. Dice, ¿te da más miedo lo que escribes de repente o lo que decides no escribir? ¿Hay alguna historia que, por ejemplo, te ha dado miedo empezar? Pues no es una historia como tal, es el background de un personaje, y esto es algo en lo que he pensado mucho. En Imperio de Sombra y Tormento tiene una historia detrás. Había un personaje que antes era una mujer y ahora es un hombre. Ya. Y esto es porque yo lo escribí la primera vez en 2018, lo terminé en 2019, y resultó que ese personaje
tiene una lesión que es muy parecida a la mía. Y yo no lo podía saber. O sea, fui un poco bruja y no lo sé, pero cuando retomé esta historia con esa lesión y habiendo pasado lo que había ocurrido, me di cuenta de que no podía escribirlo. Era muy duro, yo estaba en ese momento todavía recuperándome y era incapaz. Entonces decidí cambiarlo por completo. Lo transformé para que fuera lo más diferente a mí que yo pudiese, porque no quería encontrar nada de unión o ser incapaz de escribirlo. Y resultó que cambié todo menos la lesión. Sí, o sea, y acabé escribiéndolo y me gustó mucho escribirlo. Creo que me ayudó también. Claro, fue casi terapéutico. Sí. Me encanta. Eso es una buena reflexión. Y en ese aspecto, por ejemplo, ¿qué tipo de final te da más miedo como autora? ¿El feliz o el trágico? ¿Hay alguno que te cueste escribir o siempre te gusta como cerrar los mundos? Yo prefiero los felices como lectora. Es que no lo sé. Como lectora, por ejemplo, un final trágico que tenga sentido me gusta mucho, aunque me haga sufrir porque siento que es real. Pero como escritora me cuesta mucho cerrar, porque me cuesta despedirme. Y hay historias que necesito que sean felices y hay otras historias que, bueno, que tristemente, si tiene sentido, pues algunas acaban no mal, pero sí de una forma igual agridulce. Perfecto. Y si tuvieras que convertir alguno de tus miedos en personajes, ¿cómo sería este personaje? Oh. Yo me imagino una araña. La aracnofobia. No lo sé. Pues creo que ese personaje sería Kiera, de Imperio de Sombra y Tormento. ¡Ay, qué interesante! Es un narrador muy infidente, porque ella misma también se oculta cosas a sí misma. ¿Ya? Y no se puede confiar en ella. Creo que ella misma no puede confiar en lo que dice y en lo que piensa. Y tiene muchos miedos y mucha oscuridad. Y creo que metafóricamente es como un personaje que engloba muchos miedos. Y respecto a eso, ¿hay algún miedo, así como algún género que te dé miedo incursionar o escribir? ¿O experimentas como de todo un poquito? Es que nunca diría que no escribiría de algo porque tengo esa necesidad de explorar y de ver si soy capaz de hacerlo. No lo sé, creo que en algún momento escribiré también otros géneros. Y esta es una pregunta como más general, porque yo, por ejemplo, me pongo a pensar, como lectora siento que mi mayor miedo es cuando un escritor, no sé, pues no termina una saga, que ahí juego otro no, que ahí uno queda como, por favor, escribe. Pero a ti como escritora, ¿tienes algún miedo como escritora que sientes como que, como ojalá nunca pase? Me da mucho miedo que me dejen de leer. No. Es lo peor que me podría pasar como escritora porque yo escribo para que la gente lea y siempre está ese miedo de, ya quitando el tema de las ventas, que también pues, es importante y es algo que puede angustiar, el tema de que la gente se canse o que deje de gustar. Desde que empecé en Urano, yo he sentido que con cada historia ha habido como un pequeño salto, un poco más allá, y cada vez veo a más gente con mis libros, pero me da miedo que eso en algún momento se pare. Y es como el mayor terror. No, o sea, estás en Chile ahora. Yo creo que ese sueño está creciendo, pero gigantesco. Así que todos a leer a Paula Gallo, por favor, ya. Están recomendados. Vamos con el cuarto tema de la pecera. Estamos... Igual, es el quinto. ¿Es el quinto? Es el quinto. Mira. Sí. Este es el quinto tema de la pecera. No sabemos. Vamos a ver. Personajes. Ya, personajes. Vamos a ver qué es lo que nos dice la pecera en este caso. ¿Cuál es el tipo de personaje que siempre se te escapa de las manos? ¿En qué sentido? Por ejemplo, que quizás cuando lo estás escribiendo o se descarrila y toma su propio destino, o quizás te cuesta un poco más estructurarlo a diferencia de los demás. No sé, por ejemplo, los villanos yo no creo que te cuesten tanto, ¿sí? O igual un poco. Me cuestan los personajes que no son sinceros consigo mismos, porque tampoco lo son conmigo y tampoco tienen que serlo con el lector y es difícil llevarlos y hacerlo bien. Ya, entiendo. ¿Y te encariñas más con quien sufre o quien hace sufrir en tus novelas? Con quien sufre. Ay, es que es linda, Paula.
Uno como lectora de repente hasta empatiza como con el personaje que no tienes de ningún lado donde empatizar con él, pero uno le busca la quinta pata al gato. ¿Alguna vez has juzgado a un personaje y después te ha hecho cambiar de opinión? Como que quizás te sorprendió a ti misma que ese personaje como que tomó un rumbo distinto. A mí no, pero hay una historia muy curiosa con eso, con los lectores. Porque yo me di cuenta de que yo tenía en consideración a un personaje de una forma, lo consideraba que los lectores no. En todas las criaturas oscuras está la protagonista que está suplantando a una princesa. Ella en realidad tenía una rivalidad con una compañera que podría haber resultado ella ganadora y podría haber sido ella la que suplantase a la princesa. O sea, eran rivales. Y el tema es que es una persona que para mí, bueno, pues era su rival y la incluí en la historia y me di cuenta de repente, por lo que me decían los lectores, que todo el mundo la odiaba. Y yo no, o sea, era malvada, pero era igual de malvada que la protagonista. Claro. Simplemente ella no narraba, pero si la historia la hubiese narrado ella sería muy distinta. Y entonces así escribí el relato que hay entre las historias para que la gente conociera. Y es un personaje que luego cuando llegas al final de la saga mucha gente me dice que lo aman. Y es ese cambio de, claro, porque no había narrado ella, no había contado su historia. Y muchas veces los personajes que más sorprenden son aquellos que no pueden contarnos desde su punto de vista. ¿Y en tus novelas? Si pudieras escoger alguno, ¿tienes algún personaje favorito de todos los que has escrito? Qué difícil. Como un regalo. Ay, Es como escoger entre hijos. ¿A cuál quieres más? Voy a decir ahora mismo, porque acabo de terminar Imperio de Luz y Silencio, que es la segunda parte de este, voy a decir que tengo muchísimo cariño a Kai Inoue, porque es un personaje muy complicado. Me ha costado mucho escribirlo porque hace cosas muy malvadas y quería darle sentido, tampoco sin romantizar lo que hace, y hacer que se enfrente a esa maldad. Conservando su humanidad ha sido muy complejo, así que le quiero mucho. Y profundizando ahora como en la última pregunta respecto a los personajes, ¿tienes algún como personaje de alguna historia o libro que te inspire, como por ejemplo para escribir algunas novelas, o algún autor también puede ser, que haya sido como... No tengo uno solo, creo que bebo de muchas fuentes. Por ejemplo, en cuanto al lenguaje, me gusta mucho La vida invisible de Adi LaRue, porque creo que la narración es preciosa, como los símbolos y las metáforas. Me gusta mucho el poeta Lorca. Y no lo sé, como construcción de mundos me gusta Sarah J. Maas, la amo. Entonces creo que bebo de muchas inspiraciones. ¿Y de Sarah J. Maas cuál te gusta? ¿Trono de Cristal o Acotar, o has leído todo? No he leído todos, pero creo que el que más me gusta es Acotar, el segundo concretamente. Sí. ¿Ah, sí? ¿También a ti? O sea, leí el primero, caí también, pero todavía no he querido seguir el segundo, que dicen que ahí está la gran sorpresa. Por favor, léelo. Ya, querida. Gracias por responder las preguntas de versión 0. No era solamente la sorpresa al inicio, hay otro regalo. Pero este es distinto porque este vino que está aquí es de reserva privada, de Concha y Toro, Casillero del Diablo. Así que también para que te lo lleves, para que literal después veas las fotos de Chile tomándote un vinito. Ay, qué guay. Y puedas compartir tranquila. Me Así encanta. que de verdad, muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias a ti por responder las preguntas, por ser tan simpática. Y nos vemos en otro capítulo. Ahí no sé si quieres decirle algo a los lectores chilenos que mañana te ven, pero luego ya marchas. Pues que estoy encantada de estar aquí. Para mí es un sueño y que espero que si leéis alguna de mis historias os guste mucho. Un beso. Un beso. Nos vemos. Chao.